Hay lugares en nuestro planeta que, bajo una apariencia de total tranquilidad, esconden un peligro inimaginable. Hoy vamos a adentrarnos en una de las catástrofes naturales más extrañas y aterradoras de la historia reciente, una que surgió, literalmente, de las profundidades de un lago. Esto que acabamos de leer es el testimonio real de Joseph Nuquine, uno de los poquísimos supervivientes. Sus palabras nos meten de lleno en una auténtica pesadilla, una en la que un enemigo completamente invisible lo llenó todo y silenció la vida a su paso. Y es que la comparación, aunque suene tremenda, es que era así. Los equipos de rescate se encontraron un paisaje totalmente intacto, no había edificios derruidos ni nada, pero toda la vida, humana y animal, se había extinguido de golpe. Un silencio sepulcral lo cubría todo. Claro, esa es la gran pregunta. No hubo una explosión como las que conocemos, ni un terremoto que la gente sintiera. Entonces, ¿qué pudo provocar una devastación tan gigantesca y a la vez tan silenciosa? Vamos a investigar qué pasó para resolver el misterio. Primero vamos a ver el impacto humano, porque antes de entender la ciencia hay que entender la tragedia de miles de personas que simplemente se fueron a dormir una noche y ya no despertaron. La cifra es demoledora. 1.746 personas fallecieron. Familias enteras aniquiladas mientras dormían, sin la más mínima advertencia. Y junto a esas personas, más de 3.500 animales de granja, absolutamente todo ser vivo que necesitase respirar y que estuviera en el camino de esa nube de gas, murió. Esto nos da una idea de la escala brutal del suceso. Fue un golpe indiscriminado contra la vida. Pero claro, esto no eran solo cifras, eran comunidades, aldeas enteras como Nios, Cam, Char y Subum quedaron, prácticamente borradas del mapa. Y los cerca de 4.000 supervivientes que lograron huir arrastraron secuelas terribles, problemas respiratorios, parálisis, quedaron marcados para siempre. Venga, ahora pasemos a la ciencia que hay detrás de todo esto. ¿Cómo es posible que un lago, una simple masa de agua, se convierta de repente en un arma de destrucción masiva? Pues la respuesta es un fenómeno tan raro como letal. El fenómeno se llama erupción límnica. A ver, en el fondo de algunos lagos de origen volcánico, el dióxido de carbono, que se va filtrando desde el magma, se puede ir acumulando durante siglos y siglos, disuelto en el agua a una presión brutal. El lago, en esencia, se convierte en una especie de bomba de gas que está ahí, esperando a estallar. El mecanismo es súper parecido al de agitar una botella de refresco. Primero, el gas se va acumulando y acumulando bajo una presión tremenda. Luego algo, un detonante, rompe ese equilibrio. Y al final, todo ese gas se libera de golpe hacia la superficie, de una forma explosiva. Y aquí viene lo más curioso. Nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que destapó la botella en el lago Ños. La teoría más aceptada por los geólogos es que fue un desprendimiento de tierra, pero no se descartan otras cosas, como una pequeña erupción en el fondo del lago o incluso un cambio brusco de temperatura por la lluvia. El detonante exacto sigue siendo un misterio. Lo que sí es innegable es que la erupción ocurrió. La prueba estaba en el propio lago. Sus aguas, que normalmente eran de un azul intenso, se tiñeron de repente de un rojo oscuro, un rojo sangre. Esto pasó porque el agua del fondo, que es muy rica en hierro, subió a la superficie y se oxidó al entrar en contacto con el aire. El lago literalmente cambió de color. Pero la erupción del lago fue solo el principio. El verdadero asesino, el que causó la tragedia, fue lo que vino después. Una nube masiva, silenciosa e invisible que se derramó por todo el paisaje. Se calcula que se liberó, atentos, alrededor de 1,5 kilómetros cúbicos de gas. Es un volumen que cuesta hasta imaginar, una cantidad colosal de dióxido de carbono que de repente ocupó el espacio del aire. Y aquí está la clave de todo el asunto. El dióxido de carbono es 1,5 veces más denso que el aire. ¿Qué significa esto? Pues que en lugar de dispersarse y subir al cielo, la nube se pegó al suelo. Fluyó ladera abajo por los valles como si fuera un río, desplazando todo el oxígeno que encontraba a su paso. Hay que imaginarse la escena. Un muro de gas de 50 metros de alto, avanzando a casi 50 kilómetros por hora. Asfixió absolutamente todo en un radio de 25 kilómetros. La erupción fue tan bestia que hasta provocó una ola, una especie de tsunami de 25 metros en el propio lago. Claro, aquí surge una duda bastante lógica. Se supone que el dióxido de carbono no huele a nada, entonces, ¿por qué muchos supervivientes decían que olía a pólvora o a huevos podridos? Esto al principio generó muchísima confusión.
Pues la explicación científica es, la verdad, bastante más extraña de lo que parece. Aunque podía haber trazas de otros gases, todo apunta a que la propia exposición a niveles tan altos de CO2 puede provocar alucinaciones olfativas, o sea que el cerebro, al quedarse sin oxígeno, se inventa esos olores. La causa de la muerte fue, sin ninguna duda, la asfixia por CO2. Después de la catástrofe, la comunidad científica mundial se enfrentó a un desafío gigantesco. ¿Cómo se podía evitar que algo así volviera a pasar? La solución fue un proyecto de ingeniería tan ingenioso como necesario. El camino para asegurar el lago fue una auténtica maratón. Se tardaron casi 10 años solo para empezar los estudios. La primera tubería para sacar el gas no se instaló hasta 2001 y se añadieron más en 2011. No fue hasta 2019, más de 30 años después del desastre, que por fin se declaró que el lago era seguro. El sistema, la verdad, es brillante por lo sencillo que es. Lo que hicieron fue hundir una tubería hasta el fondo del lago. Al principio usan una bomba para que el agua empiece a subir, pero solo al principio, porque en cuanto esa agua cargada de gas sube y la presión baja, las burbujas de CO2 empiezan a liberarse y empujan el agua hacia arriba. Esto crea una especie de geyser continuo, autosuficiente, que va liberando el gas de forma controlada y segura. Después de escuchar esto, podríamos pensar que lo del lago Nyos fue un caso muy raro, una anomalía geológica aislada, pero la realidad es que no es el único lago de este tipo en el mundo, y eso, la verdad, es bastante inquietante. Pues ahí tenemos el lago Kivu, en la frontera de la República Democrática del Congo. Para hacernos una idea, es unas 2000 veces más grande que el lago Nyos, y está también hasta arriba de CO2, y además de metano. Los geólogos han encontrado pruebas de que allí ocurren erupciones límnicas masivas más o menos cada 1000 años. Y lo más preocupante, millones de personas viven en sus orillas, bajo una amenaza latente mucho, mucho mayor que la de Nyos. Al final, la tragedia del lago Nyos nos enseñó una lección muy importante, que a veces los paisajes más pacíficos y bellos esconden los mayores peligros, y nos obliga a preguntarnos cuántos otros lagos asesinos, ya sean literales o figurados, se ocultan a plena vista, esperando en silencio su momento para despertar.